Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triviño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy bien, y en este episodio vamos a estar hablando de la película de Tetris. La película esta de Apple TV Plus. Ujú. Pues algo un poco extraño para lo que usualmente hablamos, ¿no? Sí. Es raro relativamente que hablemos de películas exclusivas a Disney Plus, pero pues enos Ujú. aquí. Una película de John S. Baird con Taron Egerton, que pues como Hank Rogers, ¿no? Que pues a él como que se Ujú. le ha dado esto de estar saliendo en biopics y cosas así. Está interesante. Ujú. Y con Nikita Jefremov como Alexei Pajitnov, que pues como tal vez algunos sepan, digo, por ahí me tocó hablar con con algunos amigos y algunas personas de mi familia Ujú. eh, sobre la película de Tetris, y al inicio como que estaba la duda de por qué en una película sobre Tetris, ¿no? Claro. Y primero es como, no es sobre el juego, es de la vida real. Ujú. Y Sí. es como, ok. Y es como, que tiene interesante eso, ¿no? Y pues es que, Sí. pues para los que no sepan, Tetris tiene esta historia súper extraña, por Ujú. así llamarlo, o sea, bañadísima con la corrupción de la Unión Soviética y Ujú. porque pues Alexei Pajitnov, el creador de Tetris, es ruso, ¿no? Y pues sacarlo de la cortina de hierro y todo eso, pues Ujú. una odisea para su época. Y pues ahí Hank Rogers es una de las personas, si no es que la persona más importante en sacarlo de Rusia. Ujú. Y pues ahí Nintendo y Atari y muchas otras empresas que, bueno, en el caso de Nintendo, siguen siendo muy relevantes el día de hoy, Ujú. ¿verdad? Ahí no es un diss a Atari, pero Atari. es la realidad, ¿no? Ujú. No es lo que era en los 70s y 80s. Claro. Pero es una historia muy, muy interesante. La verdad es que Ujú. por ese lado, creo que inclusive antes de empezar con la reseña y con platicar Claro. sobre eso, eh, si les interesa, creo que hay un documental muy muy bueno en YouTube por el Gaming Ujú. Historian. No sé si lo has visto, Lauro, pero No lo he visto. habla sobre la historia de Tetris, pero desde el punto de vista, pues, documental, ¿no? Es más realista porque vamos a meternos en algunas cosas que cambiaron respecto Ujú. a la vida real en esta película, pero les recomiendo mucho ver ese documental en YouTube. Digo, es gratis y la verdad es que es de muy buena calidad. Ese Ujú. canal hace documentales de muy buena calidad de YouTube, de videojuegos. Pero bueno, hablemos de la película de Tetris, ¿verdad? Sí. Ujú. Claro, sí. Como dices, la historia detrás de este videojuego, pues literalmente es de película, ¿no? O sea, son de esas Ujú, historias que dirías de ¿y quién va a ser esa película? ¿Quiénes van a ser los actores? Con literal. tantas, pues, personajes, participantes y traiciones y intentos de éxito de diferentes personas por ahí. Ujú, Entonces, claro, pues, sí es muy interesante ver como todas estas piezas moviéndose para que pues Tetris fuera el fenómeno que llegó a ser. Y sí, claro. como dices tú, de que cuando le decías a alguien de una película de Tetris era como de, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres con película de Sí, Tetris? O sea, los bloquecitos van a ser personajes o cómo está ahí. No, o sea, sí, es la historia detrás de... ¿qué digo? Pues hoy en día ya está siendo como más común que hagan películas de videojuegos, o sea, literalmente la historia de los personajes que salen en los videojuegos, pero ujú, también pues habrá otros muchos videojuegos en donde está interesante cómo se hizo él y detrás claro. de y todo esto. Y creo que pues es una muy buena historia y una muy buena oportunidad para contarla. Y Taron Egerton es muy buen actor. Yo creo Ujú. que lo escogieron muy bien. Él hace grandes papeles y creo que le quedó perfecto este papel en esta película. Sí, muy interesante porque, digo, si ustedes ven a Hank Rogers en la vida real, la verdad es que Ayrton no se parece nada a él, ¿no? Sí, Pero creo que es de esas situaciones donde escoges al actor más bien por lo que puede hacer, más que por cómo luce, ¿verdad? sí. Y por ese lado creo que lo hizo muy bien. Si han visto alguna entrevista de Hank Rogers, sí parece ser alguien... La verdad es que muchas de estas personas son como niños gigantes, ¿no? Son Ujú. como bebotes o algo por el estilo. Y creo que Taron Egerton fue muy bueno en capturar esa parte de Mm. Hank Rogers, ¿no? Y de hecho también quisiera pues darle como a el que le hizo de Alexei Pajitnov, que es Ujú. Nikita Jefremov, se llama el actor.
Eh, Ajá. Él también fue muy bueno como Alexi, porque Sí. creo que Alexi, por muchas razones, ¿verdad? Ha sido, a pesar de ser el creador de Tetris, la persona de la que menos se había visto cosas de esa época sobre él. Sí. Y creo que hizo un muy buen papel en comunicarte en este complejo sentimiento de no me quiero meter en problemas, pero Claro. sí quiero que esto que yo hice salga al resto del mundo, ¿verdad? Ujú. Sí quiero superar como estas limitaciones que me está poniendo el país del que soy, Ujú. ¿no? Sí. Es algo muy complejo y creo Ujú. que fueron muy buenos en no, claro, es lo que tienes que hacer. Y luego, no, claro que no, es tu país, ¿no? O sea, sí, Claro. esa dinámica me gustó mucho que la Ujú. manejaran de la manera que le hicieron con él. Sí, creo que esos matices y esos tintes que tiene ese personaje los interpreta muy bien ese actor y realmente puedes ver cómo está como angustiado o preocupado por lo que le puede hacer el país, pero al mismo tiempo como motivado en ayudar a esta otra persona, inclusive no nada más en que saliera su juego, como de decir de, hey, creo que esta persona es la que más honesta está siendo en toda esta situación y quiero ayudarlo a que también él pues pueda salir adelante con este proyecto y todo, ¿no? Creo que eso es lo Ujú. más importante de la película y la historia, ¿no? Lo que es como más interesante de ver de esta película, lo que más me mantuvo como viéndola es esta historia. Al Claro. mismo tiempo, creo que a lo mejor ahí es donde voy a decir los puntos negativos en donde se perdieron. No sé si en los detalles siento que a lo mejor la tonalidad estaba un poco por sin ningún lado. Sí lo sentí Ujú. un poco confuso de repente de a ver qué pasó aquí, quién es el que hizo qué cosa o qué significa lo que dijeron, ok, y luego de repente hablan en ruso y en inglés y en japonés y Mm. es como de ando un poco perdido, no sé qué está pasando, no sé si a lo mejor metieron demasiados detalles que no eran tan necesarios y a lo mejor pudieron centrarse más en otra cosa, pero sí sentí que sí se perdió un poco en los detalles. Y la verdad es que, o sea, sí me gusta la película y sí es buena, pero yo pensé que iba a ser como de un calibre un poco más alto de lo que fue. O sea, sí Ujú. pensé que iba a ser a lo mejor, no sé, de esas películas nominadas en todas las categorías al Oscar y tal, ¿no? Que digo, sí podría estar nominada en algunos Ujú. y en otros también, pero sí, o sea, sí sentí que a lo mejor esta película iba a ser un poco mejor de lo que de lo que vi. Sí, de hecho, sí creo que en ciertos detalles es en los que la película se puede perder un poco. No sabría muy bien decirte qué en específico quitar, Ujú. Sí, salvo unas cosas que no pasaron. ok. Eh, Digo, creo que no es un spoiler decir que Tetris efectivamente salió de la cortina de hierro, Sí, ¿no? claro. En el 89. Ujú. Y creo que puedo agarrar como ciertos momentos clave que agarraron casi frase por frase, Mm. ¿verdad? Pero hubo dos cosas clave en la película que no sucedieron. Una de ellas es que en un punto unos agentes del KGB Ujú. pues golpean a Hank Rogers y le quitan sus Ah, sí. pantalones por alguna Sí, sí. razón. Pues Hank Rogers dice que eso nunca pasó. Y también al final hay un poco random, pero hay una persecución en auto. Cierto, cierto. Eso tampoco pasó. O Ujú. sea, es más simbólico de que él Sí. haya pasado, pero sí no me imagino a Howard Lincoln corriendo, ¿verdad? Por todo. Howard Lincoln era el presidente de Nintendo de América en aquel entonces. Ajá. No me lo imagino corriendo ahí por las calles de Rusia, ¿no? Para escapar en avión y Claro. eso, no me lo imagino y efectivamente no sucedió. ¿Qué digo? En este tipo de películas, biopics, siempre tienen que agregarles un poco de dramatismo, Sí. alguna escena de acción que, pues, haga que sea más el peligro más latente, ¿no? O sea, digo, Ujú. si nada más Más están visual. platicando en un cuarto, claro, si nada más están platicando en un cuarto de, no, sí, tú, pues no es Ujú. tan tenso que si están corriendo, persiguiéndolos hasta el aeropuerto y todo esto, ¿no? O sea, Ujú. sí Sí. creo que es sí son elementos que la película necesita, o sea, no es un documental per se, ¿no? Entonces No. son diferentes tipos de historias, son diferentes medios que eligieron pues para esto. Ujú. Entonces, digo, está bien saberlo, o sea, está muy bien saber que esas cosas no pasaron así, pero Ujú. también creo que son elementos que sí ayudan a la historia. Sí, porque, por ejemplo, es que lo estaba espiando el KGB.
Y a lo mejor en un documental sería, sí, pues me enteré que estaban viendo mis documentos y que me estaban espiando, no sé qué. Claro. Pues a lo mejor y cómo lo visualizas, ¿no? Pues a lo Ujú. mejor ellos decidieron, ¿no? Con lo de los pantalones. Sí. Y Los que... Levi's. los Levi's. Y cosas así, ¿no? Como que pues tiene que ser más visual porque es una película, ¿no? Claro. Pero sí, digo, fuera de eso, me encantó que hablaran de cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, Ujú. cuando Hank Rogers ve el Game El Boy, Game Boy. ¿no? Sí. Que esa escena, la verdad, se me hizo un poquito... una de las peores, más famosas biopics que he visto en mi vida. Creo que es la Ajá. de Bohemian Rhapsody. No es que sea mala necesariamente, Ajá. pero hace mucho esta cosa donde te dice que algo es espectacular y todos en la película saben que es espectacular. Y la Claro. única razón por la que lo saben es porque nosotros lo sabemos. Sí, En claro. aquel entonces nadie tenía por qué saber que la de We Will Rock You iba a ser genial, ¿no? Ujú. En Sí, sí. aquel entonces el Game Boy creo que es un poco similar. Sabemos Mm. nosotros, eh, 30 años después, ¿no? Que el Game Boy Ujú. cambió el curso de la industria de los videojuegos, al grado de que el día de hoy, pues, la industria más grande de videojuegos es los juegos móviles, ¿no? Ujú. Y pues puedes llegar a hacer como el Game Boy fue el inicio de todo eso. Y Claro. puedo ver, por ejemplo, que Hank Rogers lo haga de que, oh, wow, es increíble o lo que sea. Sí. Pero esta onda donde va a cambiar el mundo y que no sé qué, es como, Ujú. ok, no sé si tenían ese nivel de proyección, ¿no? Claro. Pero, pero Ujú. dime. Y lo ponen como si fuera del santo grial, ¿no? Desde que Sí, lo toman ándale. contrapicada Ujú. y luego casi que sale un aura ahí dorada del Game Boy cuando lo destape. Que, oh, puedo jugarlo. O sea, sí, toda la escena está como si estuviera abriendo ahí el cofre del tesoro, Sí. algo místico. Y luego también, o sea, digo, yo estoy seguro que sí sabían como, por ejemplo, que iban a necesitar derechos diferentes, pero de repente todos ya sabían que necesitaban derechos para handhelds, ¿no? Cuando pues creo que era un concepto que pues apenas estaba empezando o Ujú. apenas lo estaban ideando, o sea, de repente ya todos sabían de, no, sí, es que los derechos de handheld también los ocupamos, Ujú. ahí como que saltos así como de, espera, que no se supone que el Game Boy ni ha salido y ahora Ujú. todos saben que se necesitan los derechos de handheld, que es algo que ni existe hasta ahora. Es como curioso Ujú. también, ¿no? Es que es bien curioso porque podrías hacer un argumento muy similar para las consolas de videojuegos, ¿no? Ujú. Porque hay un tema muy importante donde esta empresa, que pues es como la competencia de Hank Rogers y Nintendo, Ujú. ¿verdad? Ellos tienen los derechos de computadora personal o Ujú. la PC, ¿verdad? Y Sí. no tenían de consolas de videojuegos. Y pues la verdad es que sí es muy técnico la diferencia, ¿no? Donde Sí. pues tienen un procesador, tienen RAM, tienen, ¿verdad? ¿Qué es Ujú. lo que las hace diferentes en realidad? Pues Claro, muchas veces, y es lo que hacen en la película en un punto, es definir qué es una PC, claro. ¿verdad? Ah, pues tiene mouse y teclado y bla, 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 ¿verdad? Y es como, Ujú. ok, eso es una PC de acuerdo a este documento. Y que es Ujú. una consola de videojuegos, ¿no? Y así, Sí. pues una consola portátil de videojuegos sigue siendo una consola de videojuegos y sigue siendo Ujú. una computadora, ¿no? Así que tienes que hacer las Las distinciones distinciones, ajá. muy arbitrarias, ¿no? Se podría decir. Mm. Por ejemplo, que la gente que no considera en la actualidad, ¿no? Una consola de videojuegos su celular, ¿no? A pesar de Ujú. que hay Claro. una cantidad ridícula de videojuegos que puedes jugar Sí. y los procesadores de los celulares son bastante buenos hoy en día. Pero Ujú. no las consideras como tal, ¿no? Lo consideras pues un celular porque Sí, es claro. tu celular Su principalmente. función principal. Ujú. Ujú. Así que así como diferenciaciones arbitrarias hacemos todo el tiempo, ¿no? Y Sí. en cosas legales estoy seguro que especialmente, ¿no? Sí, sí, debe ser todo un problema ahí definir cada cosa porque, pues, como dices, pudieron haber dejado la definición igual y hasta handheld entraba en esa definición que tenían al inicio, ¿no? Entonces, Ujú. sí era algo que tenían que, pues, definir y es como el problema central de la historia, yo creo, ¿no? Ujú. Que estaban ahí confundidos. Y bueno, también la confusión de quién tenía los derechos y quién sí había pedido permiso y quién no. Es Ujú. también la historia. Los otros son los ingleses son los de Mirrorsoft, Ujú. los que ahí querían pues ganarle a Nintendo y a Ujú. Hank los derechos. Pero sí, es muy interesante cómo vemos todo el
tras bambalinas de qué significa esto y de ellos mismos definiendo las cosas y rehaciendo los contratos y todo esto. Está muy padre. Ujú. Sí, sí está muy padre. Y la verdad, eh, como un poco un fan, por así decir, Ujú, de la historia de los videojuegos, ujú. me gustó mucho ver, por ejemplo, la escena con las escenas con Hiroshi Yamauchi, que Ajá. era el director de Nintendo en ese entonces. También con Howard Lincoln, se me hizo muy padre ahí Ujú, las escenas que hicieron con él, porque son personajes muy importantes. La realidad es que para la historia de los videojuegos, o sea, la claro. verdad es que en los ochentas casi Nintendo era la industria de los Ujú, videojuegos. Así que está muy padre ver a estas personas que, pues ya en la cúspide del NES, ¿verdad? Pero ujú, antes de el Game Boy, antes del Super Nintendo, ¿no? Antes de todas ujú. estas cosas, pues dónde estaba esa empresa, ¿no? Se me hace muy interesante verlo. Y lo Sí. menciono porque luego pues también tenemos la contraparte que es con Microsoft, ¿no? Con los Ujú. Williams, donde pues todo mundo dice que el papá, el dueño de esa empresa de Microsoft, era Ujú. un maldito. Robert Sí. Maxwell. Maxwell. Ujú. Sí, dicen que él era una horrible persona. De hecho, cuando salió esta película, salió su hijo. Que también sale un actor interpretando a su hijo en la película. No me acuerdo cómo se llama. Es el hijo. Pero Kevin, ¿no? Creo que se llama. Kevin Maxwell, sí, se me hace que Ujú. sí. Sí, Kevin Maxwell. Pues salió la persona real a decir, no, de hecho mi papá era peor, que como lo ponen ahí, de que, Oh, wow. sí, sí, salió de que, no, de hecho, ahí como que se limitaron a hablar de su Ah, corrupción y wow. se limitaron a hablar del dinero que robó, no, él Sí. era peor en persona, de que era un personaje, el Kingpin de Spider-Man o algo así, Sí, ¿no? O sí, sea, sí parece, ¿no? caricaturesco. Y está súper caricaturizado, pero pues creo que eso ayuda como a comunicarte quién es él. Pero sí, tienes razón, o sea, digo, sin saber todo lo que hacía el señor, pues sí muchas de las cosas que se veía que estaba haciendo chuecas, además de la principal, digamos, la veías como que en el fondo, ¿no? De que Sí. estaba terminando una conversación y llegaba el hijo, ¿no? O de que estaba terminando la conversación y le entraba una llamada con la historia principal. Entonces, todo esto de la corrupción que tenía aparte lo veíamos como en el fondo, pero pues sí se veía todo súper turbio las cosas que estaban haciendo ahí, de que pues rompiendo documentos y debiéndole dinero a todos y sin tener Ujú. dinero y prometiendo cosas sin tenerlas y así, o sea, sí se veía así. Y luego aparte era amigo de la gente de la Unión Soviética, ¿no? O sea, directamente. Pues de Hace Gorbachev, ¿no? este Desde Gorbachev. personaje pues Ujú, bastante importante en la historia de la Unión Soviética, ¿no? O sea, ujú. era un señor con muchas conexiones y muy poderoso, pero pues Sí. muy malvado también, ¿no? Ujú. Y luego intentando hacerse pasar por su amigo de verdad, diciendo que los americanos eran capitalistas cuando él claramente hacía exactamente lo Ah, mismo, sí. solamente que contratos ahí sucios para Ujú. tener lo que quería, pero sí está muy chistoso el personaje del papá. Y el hijo, digo, también es un buen personaje, o sea, está bien interpretado por el actor que lo hizo, pues muy odioso, ¿no? Nada más Sí. siguiendo lo que decía su papá y lo mandaban ahí como representante, pero está padre. Sí, luego es de que, oye, ya negocié, nos costó nada más, creo que era 1 millón, ¿no? Una Un cosa millón. así de que nada. O sea, Ujú. digo, para lo que cuestan esas cosas, ¿no? Claro. Y para el dinero que pensaban hacer. Pero Ujú, como el papá tenía de que cero dinero, ¿verdad? De que ujú. porque todos se lo habían robado. Sí. Era como, no, ¿qué tienes? Eran los libros. Y es como, Como ¿por que qué los tenía libros. esta obsesión con que tenía que pagar la licencia de Tetris con las Con enciclopedias? enciclopedias. Es Ujú. como, digo, y claramente les estaba viendo la cara a los rusos, ¿no? Digo, Sí, por más macabro y todo que puedes pintar al KGB, ¿no? Y lo que ujú, hacen en los eventos de esta película también. claro. Pero si dices como, ¿qué onda con este tipo que pensaba hacer millones, ¿no? De que dando unas Sí, enciclopedias que muy seguramente además estaban pedorras. bien chafas, sí, sí, exactamente. O sea, Ujú, es un poco increíble ciertos personajes, ¿no? De esta película. ujú. Este, pero la verdad es que muchas de estas cosas sí pasaron. Por ejemplo, toda esta situación con lo que decías del el documento legal, ¿no? Donde Ajá. pues sale que no tiene los derechos de distribución, nada más tenía por ahí Ah, una licencia.
Digo, no recuerdo muy bien los detalles técnicos, pero Ajá. al final del día, pues no estaban dándole ningún tipo de regalías ni nada Cierto. a este... ¿Cómo se Stein, llamaba? Robert Stein, Robert Stein. Sí, pero que es es Toby que... Jones. Ok. Sí, que es... Sí, ándale. Pero es Toby Jones. Que de hecho Toby Jones fue una de las razones por las que yo también pensaba que la película iba a ser un poquito diferente. Mm. Por el tipo de películas que él suele hacer. Pero no, me refería a la... Pues digo, la institución rusa. No me acuerdo Ah, ahorita cómo se llama. Elrog, Elrond. Elrond. Elorg. Sí, es que me acuerdo de Elrond y yo, no, Elrond es Sí, otra sí, cosa, ¿no? Elrond es otra cosa. Pero es Elorg. Elorg. Ajá. Elorg. Sí, que es esta institución rusa, ¿no? O Ujú. soviética. Sí. Eh, y pues la verdad es que Nintendo y Hank Rogers estaban como, oye, pues no, pues tú tienes aquí como casi una pieza de arte, ¿no? Y Ujú. pues queremos hacer negocios contigo, no queremos verte la cara, ¿no? Claro. Y la verdad es que Hank Rogers fue instrumental en todo eso. Y de hecho hay un tema muy interesante que creo que omitió esta película y Ujú. se me hace muy importante que cuando están Howard Lincoln y Hank Rogers hablando con los rusos, Ajá. negociando la licencia de Tetris, ya cuando dijeron de que sí, Nintendo la va a tener, Ajá. algo clave que omitieron fue que Nintendo quería que una parte de las regalías se fuera a Alexei. Ok. Y ellos no, ellos No dijeron que querían. no, no, Ujú. ¿verdad? O Sí, sí, sea, no. no, todo se va al gobierno ruso, ¿no? Pero, pues, Damn. muy seguramente por lo mismo, apenas pudo Alexei, pues, salió de la Unión Soviética, ¿no? Y se fue a vivir a Estados Unidos, Ujú. donde, pues, le ha ido mucho mejor, la verdad. Sí. Porque, pues, pudo fundar la compañía Tetris junto a Hank Rogers y desde Ujú. entonces, pues, hace licencias para todo tipo de aparatos, ¿no? Para todo tipo de Ujú. empresas. Ocasionalmente también a Nintendo, ¿verdad? Por ahí. Cierto. Pero pues Sega y EA y Ubisoft. Ujú. Hay una cantidad de Tetris increíble, ¿no? A lo largo Sí, de de los hecho. años. Pero sí, digo, es una historia que lo tiene todo, ¿no? Tiene Ujú. de que espionaje ruso, tiene Sí. corrupción, tiene la cortina de hierro, tiene este, eh, ¿cómo se dice? Pues también todo lo de Mirrorsoft, ¿no? O sea, Ujú. que estuvimos hablando ahorita. Creo que es una historia que parece ficción, la verdad, pero Sí. sí sucedió. Y, Ujú. y digo, creo que es un poco gracioso detenerte Ujú. a pensar, todo esto está pasando por el juego de los bloquecitos que puedes bajar en el celular, Sí, ¿no? Como eso que... era lo más chistoso, ¿no? Ujú, Y sí, está muy chido todo, hasta pues de la vida personal de Hank te meten, que pues a lo mejor eso fue lo que estuvo de más o no, pero pues también estaba interesante cómo pues básicamente estaba dejando a su familia de lado por esta obsesión, que digo, ujú. obviamente lo hacía por su familia para darles un mejor futuro, pero pues sí lo que tuvo que dejar, las cosas que tuvo que perder en lo que estaba haciendo todo esto, todo este trato, pues también es como importante en la vida de Hank. Y ahorita que dices de que todo por este juego de los bloquecitos, se me hacía muy padre, pues visualmente la película, como a veces tenían Mm, pues personajes de pixeles o cosas por el estilo. Por ejemplo, cada que viajaban ponían un mapa mundi ahí donde iban viajando los pixeles. Muchas veces utilizaban a los bloques ahí en algunas imágenes o visuales sí, durante la película, efectos de sonido. Pues el tema de Tetris lo usaban mucho, o sea, el tema principal de sí, la de película hecho. es el de Tetris ahí un poco distinto, pero no mucho. Y sale muchas veces durante la película, entonces yo creo que por ese lado también fue muy padre ver esta película. Sí, la verdad es que está muy padre la edición y la música. Sí, Ujú. creo que hicieron algo muy padre al como abrazar, ¿no? La iconografía de Tetris. Ujú. También muchas veces ponían como esta onda verde, ¿no? Por el Game Boy, Sí. que venían así los píxeles negros con el fondo verde y así. Ujú. Sí, me agradó mucho que se abrazaran de la historia real, o más bien de la iconografía de Tetris, ¿no? Ujú. Este, porque sí, es muy, pues es muy icónica, la verdad es que Sí. tengo entendido que Tetris es de que el juego que más gente ha jugado en la historia, ¿no? De la humanidad. Ujú. Este,
Sí, es que como hay tantas versiones, creo que Sí, si sumas todas las versiones, sí termina siendo el juego más vendido ándale. Sí, o sea, de todos los tiempos. a lo mejor una versión en particular, ¿no? Pero, Ujú. o sea, alguna versión de Tetris, vaya. O sea, si te quieres ir como a la mayor cantidad de gente que podría interesarle la película, ¿no? Basada en un videojuego, Tetris, en teoría, ¿no? Tiene el Tetris mercado es. potencial más Ujú. grande. Pero sí, digo, creo que es muy interesante y creo que este tipo de biopics es un poquito difícil a lo mejor comunicar como Sí. ciertas cosas sobre ella, pero creo que lo que les podemos decir es de que es buena, ¿verdad? Ujú. A lo mejor y no es acá, pues no sé, la El teoría del todo Padrino. o algo así. ¿Cómo cuál? El Padrino El Padrino, sí, el Padrino. Yo quería dar un ejemplo de una biopic, de ¿verdad? una biopic, ya. Pero sí, no, pero es Sí, de bastante Social buena. Network, no es de Social Network. No es de Social Network. Ujú. Y no es la de Steve Jobs que hizo el mismo director, se me olvidó cómo se llama, No me es, acuerdo si es la de Jobs o Steve Jobs, siempre se me pero confunden es ahí. la de Michael Fassbender, la Ujú, que la de hizo. Michael Ujú. Fassbender. Pero sí digo, no es la de Jobs, la de Ashton Kutcher, que esa sí estaba Ujú. bastante mala. Sí, Porque sí. esa de hecho sufre de lo mismo que digo de la de Bohemian Rhapsody, de que la película trata las cosas como importantes porque Mm, sabemos que son importantes, pero claro. las personas reales en ese No momento deberían no lo saberlo. sabrían. Ajá. Ujú. Cosas así, pues no es así, no está en ese calibre la película, ¿no? Sí, sí. Este, O sea, ni para arriba ni para abajo, ¿no? O sea, es Ujú. como un punto medio por ahí. Sí, Y sí, como dices, o sea, es difícil como comunicar qué es la película. O sea, inclusive viendo el póster donde nada más sale Hank y salen los bloques enfrente de él. O sea, no sé si alguien como podría estar, sí. sabría qué es esta película Ujú. o si la ven ahí randommente, digo, no sé qué personas se metan a Apple TV Plus nada más a ver qué hay como si fuera Netflix. No creo que sean muchos, No. pero, o sea, si la ven ahí randommente, no sé si le vayan a picar realmente. O sea, sí, Ujú. sí creo que va a ser difícil para esta película como tener éxito. Aparte no salió en el cine, o sea, no he visto ni No. siquiera anuncios. Yo nada más supe que existía por un tráiler que vi una vez, entonces, Ujú. pues sí, sí está difícil, ¿no? Sí está difícil y la verdad es que sí creo que debió haber salido en el cine o algo porque la verdad es que Apple TV Plus, digo, si no eres fan de Ted Lasso, medio no hay razón para estar de que contratándolo, ¿no? Sí, ¿eh? O Digo, sea, sé que mucha gente, digo, los que compran productos Apple, pues les dan periodos de prueba y todo, sí, pero pues terminan ni siquiera usándolos. Bueno, por experiencia propia. anecdóticamente, sí, sí, de que muchos no, pues, no lo usan. Que digo, está bien, porque pues no hay mucho contenido que ver como para decir, qué padre, déjame ver Apple TV Plus. Pero a lo mejor este es un comienzo, digo, por ahí ya han habido algunas series interesantes que han sacado. Ujú. No sé si esta sea la primera película de Apple TV Plus, o sea, o bueno, de Apple, no sé cómo le ponían ahí a la distribuidora o productora de Apple que salió al principio. Apple Studio se llama. No Mm. sé si sea la primera o la primera que yo veo, pero pues a lo mejor sí es el comienzo de algo más grande. Sería interesante, la verdad. Fíjate que ando viendo aquí la primera película que publicaron fue en el 2021. Es Ok, una comedia no que se hace llama mucho. Come From Away, pero, o Ujú. sea, sí tiene muy poquito este estudio Sí. de existir como tal, ¿eh? Ujú. La de una película de Will Smith, sí es cierto, la de Emancipation es de ellos. Digo, no sabía que era de Ah, ellos, ok. pero viéndola es de que, de hecho sí he escuchado de esa película, qué loco. Sí, sí, claro. O sea, interesante. Ujú. Pues de hecho, Apple Studios produjo un documento, la animación que ganó mejor corto animado en los Oscars, la de The Ok. Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Qué chido. Ganó al Oscar esa, y, y sí, de hecho recuerdo que era la única que no estaba disponible gratis de todas las nominadas. Mm. Pero sí, no, pues es un estudio que tiene muy poquito, entonces es Sí, sí. interesante. Pues a ver cómo les va pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, Ujú, Amazon empezó a sacar películas creo que hace como unos 8 años y creo que se ujú. han vuelto mejores con el tiempo en cuanto a la distribución, que hacen de que distribución limitada en Sí, cines y también la puedes como, o sea, juegan un poquito más con la distribución, ¿verdad? sí. Pero digo, creo que por ahí si rentan, o más bien si contratan un mes Apple TV Plus para ver esta película, por ahí creo que les recomendaría ver Severance.
hasta la recomendaría sí, más muy que buena. ver la película. Sí, sí. Pero sí, la verdad, y siempre recuerden cancelar la renovación automática y todo eso. Ah, sí, Siempre importante. pasa de que se nos olvida. Ujú. Y creo que la recomendación más grande que puedo hacer de Tetris, ¿no? En este momento, Es jugarlo. además de jugarlo, es volver a mencionar la recomendación de ver ese documental El de The Gaming documental. Historian, porque la verdad sí es muy, Ujú. muy bueno. Y te platica la historia muy, muy amenamente. Creo que Ujú. es un muy buen canal para eso. Casi creo que lo recomiendo más que la película, no sé. La verdad es que es un muy buen Sí. documental. Digo, habrá gente que le guste más como el estilo de película y no tanto documental, pero Ujú. pues si quieren saber como la historia verdadera en sí, pues claro, Ujú. el documental siempre va a estar ahí. Pero, o jugar Tetris, ¿no? No sé quién en la vida, en este planeta, no haya jugado Tetris, pero si Ajá. por alguna razón nunca lo han jugado ni en el celular, Ujú. ni en alguna compu donde no puedan correr otro tipo de juegos, Ujú. wow, y pues vayan a hacerlo, ¿no? Porque Tetris, la verdad, es de mis juegos favoritos de todos los tiempos y pues fue creado por un señor ruso random en su tiempo libre. O sea, así nada más tranquilamente estaba pasando por un vidrio de una juguetería y creó el Ujú. mejor juego de todos los tiempos, como si nada, en un Ujú. martes en la tarde, ¿no? O sea, tranquilo. Literal. Entonces, sí, Literal. recomiendo jugarlo si nunca lo han jugado. Y pues es un juego que se ha mantenido de que pues prácticamente igual por muchísimos años. Digo, Ujú. le agregan otro tipo de cosas o pues más bien como visuales Sí. o como de experiencia más que cambiarle a las reglas del juego de Tetris. Digo, por ahí en la película se ve algunas cosas visuales como por ejemplo hacer más de una línea en un movimiento, ¿no? Ujú. Y después de eso, pues lo único que agregaron fue el movimiento de hold en Tetris, de guardar un cubito, pero Ujú. pues de eso nada, o sea, no ha Ujú. cambiado las reglas, es como el ajedrez, ¿no? Entonces, Ujú. sí es un juego muy legendario. Sí. Creo que lo único otro es que ahora puedes hacer que las piezas bajen rápido también. Claro, sí, no lo Este. había considerado. Sí. Ujú. Y qué curioso, fíjate, que antes no tenía lo de que podías comerte 4 líneas de un jalón. Sí, ni Porque, sabía. porque chistosamente a eso se le llama hacer Tetris. Correcto, sí. O sea, qué curioso que Tetris antes nada más se llamaba Tetris, ¿no? No tenía de que la mecánica de Tetris Ujú. en el juego. Es muy curioso. Sí. Sí, que de hecho es por tetrominos y tenis, ¿no? Ajá. Los tetráminos, que son las piezas que son hechas por 4 cuadros, ¿verdad? 4 cubitos. Cuadritos. Ujú. Y por tenis. ¿Y por qué tenis? Porque a Alexi le gusta jugar tenis. Sí, porque el juego nada que No ver con tiene nada tenis, que ¿no? O ver sea, con tenis. Sí, si fuera Pong ahí sí como, sí, ok. si fuera Pawn o Breakout o algo así, es de que, ok, Ajá. es Tetris. No, digo No. tenis, ¿no? Pero Sí, Tetris sí. nomás. Sonaba chido y le gustaba a él. Sonaba chido y Es muy pues suena muy gracioso. chido, sí. Ujú. Supongo que también agregaron los spins, no sé si digo, la gente acá más técnica Ah, ya. en los Tetris de cuando está cayendo una pieza, puedes hacer que gire y se meta como por debajo de otra. Ujú. Los famosos T-spins y cosas por el estilo. Ujú. Eso, estoy seguro que la primera versión no lo tenía, también lo Muy agregaron. seguramente no. Sí, Sí. de hecho, muy seguramente eso se lo fueron agregando después. Ujú. Sí. Y pues bueno, creo que eh, por último me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu versión favorita de Tetris? Oh, no. ¿No sabes? No sé, es que, o sea, me gustan diferentes versiones de Tetris por diferentes razones. O sea, ¿cómo se llama la que es muy bonita esta? La de... Tetris O Effect. sea, Tetris Effect. O sea, es como muy relajante, pero luego de repente, pues sí me gusta el Tetris un poco más competitivo. El que se juega competitivo es el de... Pues el de NES, según yo. O es el de... ¿El de NES? Sí. Sí, sí, sí. El de NES es el que se juega competitivo Ujú. a nivel como oficial, pero también extraoficial. Había uno en la página así literal de Tetris.com en donde Ujú. podrías... Había un chorro de modos hasta Sí, de 4 estaba bien cool. jugadores con items y cosas locas. También ha habido de esos mismos como pues en consolas modernas y todo. Entonces, pues yo creo que hay como espacio para todas las versiones de Tetris realmente. No Ujú. sé si me quedaría con una nada más. Si fuera una así de que se van a borrar todas las demás, pues yo creo que Tetris Effect sí sería Ok. la que se quedaría. La verdad, Tetris Effect es una muy buena versión. Que de hecho es interesante Tetris Effect. Ay, vamos a mencionar brevemente qué es el Tetris Effect, ¿no? El efecto Ujú. Tetris. Que de hecho lo mencionan muy brevemente en la película. Que Hank Rogers dice que después de haber jugado Tetris,
después Sí. soñaba con los cuadritos, ¿no? Ujú. De que sueño con cuadritos cayendo. Pero Sí. hay algo bien interesante que descubrieron de eso, es que ah, des- llegaron a un punto donde dijeron, ok, si ese nivel de retención existe en colores, en formas básicas y así, Ujú. vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que tienen demencia y Alzheimer's y Mm. cosas así, y los pusieron a jugar Tetris y Ajá. no recordaban haber jugado Tetris, pero recuerdan los cubitos cayendo. Uh. Y a eso se le llama el efecto Tetris. Ah, ok. Es esta onda donde pues descubrieron esta laguna donde la persona no recuerda, ¿no? Prácticamente nada. Pero recuerda haber jugado, recuerda los cubitos, los cuadritos de Tetris Cuadritos cayendo. Ujú. Y pues dicen que ese ha sido un parteaguas, ¿no? Para entender cómo funciona la memoria humana. Porque Qué chido. dicen, si pueden retener eso, ¿qué más pueden retener? O más bien, ¿por Ujú. qué eso sí lo retienen, ¿no? Y ese Sí. tipo de inicios, ¿no? De investigaciones es lo que pueden Ujú. ayudarnos a descubrir cómo prevenir o curar la demencia o lo que sea, ¿no? Es muy interesante, creo. Wow, qué chido. Y a eso se le llama el Tetris Effect. Ah. Y por eso le pusieron así a esa versión de Tetris. Mm. Y pues digo, además creo que es una de las mejores versiones de Tetris. Por ahí había un crítico de videojuegos que se llama John Linneman de Digital Foundry, Ujú. que él decía que Tetris Effect era de que juegas Tetris, pero es una experiencia espiritual. Sí, Por sí, sí, los sí. colores y todo eso. Es muy, Ujú. muy padre. Sí. Digo, creo que a esas, creo que lo único que le agregaría tal vez es Tetris 99 en el Switch, ¿no? Que es el Tetris Tetris 99, Royal. es cierto. Una Sí. muy buena versión. Y luego Sí. otra que tengo por aquí, Tetris 10. Una de Tetris las 10. mejores versiones de Tetris, en mi opinión. No sé si sea la mejor. La verdad, como Ujú. dice Lauro, es difícil saber cuál es la mejor. Es difícil. Pero es de las mejores por ahí. Tetris 10, Tetris 99, Tetris Effect. En el Game Boy, yo jugué muchísimo Tetris en el Game Boy. Interesante. el el original. clásico. Sí, el clásico, el original, yo jugué Pues ahí fui donde conocí Tetris la primera vez y quemé ese cartucho casi, creo. Wow. Digo, no es ¿Sabes? Creo que posible, pero sí. no sé si es la primera vez que jugué Tetris, pero el primer Tetris que recuerdo haber jugado mucho fue uno del 64. No me acuerdo si literal se llamaba Tetris 64 o si se llamaba Tetris 3D o cómo se llamaba, porque sé que hay muchos Ujú. Tetris de esa época que así se Sí. llamaban, así cosas. No me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo que era en el Ujú. 64. En el Game Boy, fíjate que yo nunca lo tuve, curiosamente. Probablemente una de las pocas personas que no tuvo Tetris Game Boy y sí tuvo Game Boy, ¿no? Sí, porque pues lo tenían muchísimo. Sí, digo, no sé si el mío vino con Pokémon o algo así. Y nunca tuve A lo Tetris por lo mejor. mismo. Ujú. La verdad es que no me acuerdo. Son cosas que simplemente fueron demasiado antes de que acumulara información en mi cerebro. Claro. Debe ser culpa del Henk Rogers. Sí, ¿verdad? Que por cierto, está chistoso su nombre. Y o sea, digo, sin acordarme mucho de su nombre del personaje real, cuando empezó la película, yo la gente está diciendo mal su nombre y se dice Hank y están diciendo Henk. No. Pero no, sí se llama Henk. Sí, es Hank. Genuinamente hay una E ahí. Sí. Es de verdad. Sí. Pero sí, digo, muy interesante la historia de Tetris Ujú. en el mundo real y luego también pues las versiones de Tetris y todo que han salido desde entonces, ¿no? Y lo del Ujú. Tetris Effect Sí. también creo que es particularmente interesante. Interesante, sí. Pero bueno, pues sin más por el momento, digo, esta fue una reseña algo como tranquilona, ¿no? Digo, por lo mismo nos Ujú. pusimos a hablar de otras cosas. Claro. Porque pues es como, véanla si pueden, ¿no? Sí. Es una historia muy interesante. Y pues bueno, ahí díganos si la han visto, qué opinan. Si saben algo de la historia de Tetris, ¿no? Pues díganos qué opinan de eso, ¿verdad? Y también pues de Tetris en sí, qué versiones han jugado, ¿verdad? ¿Cuáles le han gustado más y todo eso? Creo que es un buen tema de conversación. Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Triño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.